Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, bienvenidos un día más aquí al Sapiens. Welcome, les habla su amigo Ferran Prat. Estoy convencido que cada día os vais a dormir con una empanada mental. Y lo curioso es que durante el sueño reparador no se repara. Y os despertáis con una bien empanada mental. Y digo esto porque están pasando tantas cosas que ya esto se va casi de madre, ¿no? Yo no sé si piensa lo mismo nuestro analista informático químico, buen amigo, además tengo que decirlo, Xavi Cerro. Bienvenido, Xavi, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decían en el show de Truman, ¿no? Bueno, en todo caso, para todos aquellos que nos oyen de diferentes usos horarios, lo que le toque a cada uno. Hola, aquí estamos. Bueno, y decimos esto porque hoy día se puede escuchar tantas cosas en diferido que ya en tiempo real parece que es un tiempo real cuántico, ¿no? Xavi, bueno, vamos a entrar en materia porque decía de esta empanada mental que están sucediendo tantas cosas que uno quizás, o una en este sentido, no se puede centrar en lo que debe y el propósito de vida, porque el bombardeo de información y de eventos y situaciones y pronósticos, algunos son tan preocupantes que no dejan que la mente, el corazón, el alma, el espíritu, las emociones están en paz consigo misma. Y en el sector tecnológico yo no sé cómo lo lleváis los profesionales. Bueno, yo creo que la definición más acertada o aproximada sería navegar en una tormenta. Las olas van, es como si fuera un mar caótico, donde las olas se levantan con diferentes alturas, en diferentes direcciones, y si eres lo suficientemente hábil, a ver, toco madera, que pueda hacerlo yo al cuento, y te subes a la ola correcta, pues puedes avanzar un montón y llegar muy lejos, ¿no? El mundo tecnológico está en constante evolución, en constante cambio, y como desde esta tribuna, ¿no?, decimos muchas veces, la IA está acelerando estos cambios y propiciando, digamos, nuevas vías de existencia o de presente, ¿no? Una de ellas, la que quiero mencionar hoy sobre todo para abrir el debate hoy, es un poco, pues son las palabras de Jensen Huang y Bill Gates. Segundo, obviamente, no necesita presentación. Y el primero, para quien no lo conozca, es el CEO, o sea, máximo responsable de NVIDIA. Te referías a Bill Puertas, ¿verdad? Sí, Bill Puertas. Bill Puertas. ¿Vale? Estos dos multimillonarios, en una de sus últimas intervenciones, obviamente el señor Bill Gates y el señor Juan son dos personas muy autorizadas en el mundo tecnológico, porque obviamente uno liderando pues lo que es Microsoft, una de las mayores sistemas operativos vendidos en el mundo, y Nvidia, no la palabra Nvidia, sino Nvidia, que es el fabricante de tarjetas gráficas. Este fabricante de tarjetas gráficas, que le sonará a todo aquel que tenga un ordenador de gaming, ahora mismo es el número uno en la venta de dispositivos para la creación de IAs. Estas tarjetas gráficas se han convertido, con sus especificaciones técnicas, en unos elementos indispensables para la creación y la generación de nuevas IAs. Se hacen con estas tarjetas. De hecho, estas tarjetas y los productos de este fabricante son una de las piezas angulares de la prohibición de vendérselas a China por parte de Occidente. ¿Por qué? Pues porque con estas tarjetas, con 4, 5, 6, 8, pues tienes para hacer una IA y que esta IA aprenda. Bien, sin entrar más en la parte técnica, ¿qué es lo que han dicho estos señores? Estos dos señores, sobre todo el segundo, si una cosa tienes que es acierta bastante cuando hace una predicción. Podemos tirar de hemeroteca en las diferentes redes sociales y cuando este señor hace una predicción, es un señor que va bastante fino, no se aleja mucho de lo que realmente acaba pasando, ¿vale? Sean sucesos o sean modelos sociales. Y lo que han dicho, por lo tanto, es a tener en cuenta por quién lo dice, es de que ellos ven que en el futuro los puestos de trabajo van a ser de personas y a su lado van a haber empleados digitales. ¿Qué son los empleados digitales? ¿Vale? O empresas que venderán empleados digitales. Yo voy a tener que ampliar mi área de marketing, por ejemplo,
Y lo que me voy es a una empresa que me va a vender un servicio SaaS, SaaS, que significa Software as a Service, o sea, el software como servicio. Esto seguro que os sonará porque ahora todos los programas que usamos se pagan como un servicio. Aquel de vosotros que tenga Office lo paga como servicio. Cuando dejas de pagarlo, dejas de tener Office. Y en los antivirus, llevamos muchos años pagando los antivirus, que si bien no dejan de funcionar, no se actualizan y ya no son útiles si dejo de pagar esa suscripción anual. ¿Vale? Entonces, lo del software como servicio es una cosa que ya nos acompaña hace mucho tiempo. Bueno, pues esta gente lo que va a vender son empleados digitales contratados a tiempo parcial. Estos empleados digitales son IAs altamente especializadas en un sector muy concreto. Es decir, estas dos personas vaticinan que las IAs no serán IAs genéricas, ni que va a ser el modelo de negocio de hacer IAs que sepan de todo. No. Las IAs, habría una IA especializada en las calderas de vapor de los trenes. Otra IA especializada en calderas de vapor para edificios y calefacción. Una IA especializada en calderas de vapor para sistemas de motores de barcos de transatlánticos. Es decir, IAs muy especializadas en un sector muy concreto y yo contrato esa IA. ¿Vale? Porque obviamente si yo contrato a un empleado de marketing, ¿vale? Es un señor que hace campañas publicitarias, pero igual no está especializado en vender salchichas de pavo. Así que yo quiero un empleado de marketing, una IA digital especializada en hacer marketing de salchichas de aves. Xavi, y por ejemplo, ahora que hablas de cambios en el panorama laboral, ¿tú crees que, por ejemplo, la conocida como recepcionista, secretaria de recepción de centros de llamadas, etcétera, etcétera, se puede extinguir porque acabará habiendo una inteligencia artificial que sabrá gestionar llamadas perfectamente con una calidad de voz, bien sea tono masculino, femenino, que desplazará todos estos miles y cientos de miles de profesionales? Esto, no sé, me ha venido a la cabeza en primera instancia. Bueno, pues te voy a responder muy fácilmente, lo vas a entender. Hola, bienvenido, ha llamado usted a la empresa X, pulse 1 para hablar con comercial, pulse 2 para hablar con ventas, pulse... ¿Y puede ser que este comercial, ventas, gestión o contabilidad también sea una inteligencia artificial? Manténgase en línea y será atendido por un operador. Es lo que dicen al final estos mensajes, ¿no? Cuando no sabes qué número pulsas. Bueno, este operador será una IA. ¿Qué desea? Y depende de lo que le cuentes, pues ya te deriva al empleado de correspondiente, sea o no un empleado digital. Así que, obviamente, no solo lo vamos a ver, es que ya está. Es que ya está. Llegas tarde. No está masivamente implementado, porque obviamente este tipo de contestadores lo vemos en empresas muy grandes donde tienen departamento comercial, donde tienen departamento de ventas, es decir, donde tienen un número de empleados sustancial. Pero bueno, dentro de poco lo veremos en todas partes. De hecho, ya hay muchas empresas donde sus máquinas, sus restaurantes son servidos por robots. Y cuando tienes alguna queja, hacen una videollamada y la atiende otro robot. ¿Vale? Y hasta ver qué quieres, ¿entiendes? Y hay mucha gente incluso que no le gusta, ¿no? Que le atienden los robots, que quieren hablar con un humano, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vi un vídeo que es impresionante, unos brazos robóticos cocinando a una perfección que dices, oiga, solo le falta poner el gorro de MasterChef que lo estás clavando, ¿no? Esto vamos a ver cambios muy bestias, ¿no? Aquí ya es robótica, no tanto ya, pero bueno, obviamente va un poquito de la mano. Lo que sí que un poco decir, la noticia que yo os comentaba y que dicen estas personas, decir de cara al futuro, sobre todo aquellas personas pues, que ahora son jóvenes, están estudiando, ¿vale? Un poco que digamos que quizás al humano se le va a valorar por otro tipo de habilidades o cualidades, mejor dicho, que la IA todavía a corto plazo no creo que adquiera, como son precisamente la sensibilidad, su humanidad, el entendimiento del lenguaje no verbal, el entendimiento de las emociones, ¿vale? Pero la parte del conocimiento, la parte especializada de conocimiento será esa IA especializada contratada solo para un proyecto por un tiempo determinado para sacar adelante un proyecto porque necesito algo. Si yo quiero un interiorista porque quiero reformar el edificio en el que estamos, no necesito nada más que contratar a un empleado digital, una IA interiorista y que me hable y me diga todas las posibilidades que hay. Luego contrataré una IA constructora para que me diga más o menos cómo lo haríamos. Y luego al final, obviamente, mientras no hayan robots que construyan, vendrán unos humanos a ejecutar lo que la IA ha diseñado y ha previsto, ¿no? Pero digamos que un poco decir, si tú sabes ese refrán que dice, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino afeitar,
pon las tuyas a remojar. Si estos señores tienen tan claro de que las IAs van a interrumpir en el mercado laboral como empleados digitales, empleado digital, herramienta, llámalo como quieras, y que van a ser IAs especializadas, ¿vale?, en un conocimiento muy concreto, ¿dónde queda el conocimiento del humano? ¿Qué lugar va a tener? Si la IA que está trabajando conmigo tiene unos conocimientos de ingeniería muy superiores a los míos, no se olvida de nada, y encima está actualizada porque en Internet se ha bajado los últimos datos y está con los últimos de lo último, yo como ingeniero, solo lo único que puedo sirvo es para validar lo que la IA propone en todo caso. Y a lo mejor no lo valido y me dice, te equivocas, por esto, por esto, por esto. Y Xavi, por ejemplo, en el sector que estamos de la comunicación, ¿no? Yo ya hace, pues no sé, como 20 años atrás, recuerdo que comentábamos de que el mundo de la prensa en papel tenía fecha de caducidad, ¿no? Por toda una serie de conceptos que hemos ido viendo que la prensa digital es ya lo que se lleva. Y el que redacta la noticia, o el locutor de radio, por ejemplo, como nosotros, esto está también ya en la frontera de la extinción, porque será una inteligencia artificial que recogerá el texto de voz, por ejemplo, del político que hace la rueda de prensa. Ella te hará un resumen, lo puede enviar en formato de audio, lo quieres masculino, femenino, tono más agudo, más grave, etcétera, etcétera. Aquí van a haber cambios, creo yo, ¿eh? Quiero que te dejes un factor muy importante, que es la imagen. Sabes que dicen que vale más una imagen que 1000 palabras. Cuando nosotros estamos escuchando a un orador, en el caso de la radio todavía se mantiene esa magia / misterio de cómo será el que habla. Hasta que al Ferran se le ocurre subir una foto mía y dices, madre mía, pero vaya individuo, vamos a dejarlo ahí. Pero no hay imagen. En la radio no tenemos imagen. Sin embargo, la imagen es algo que la gente valora mucho. Y valora mucho la imagen de la persona que da la noticia. Fijaros que cuando los presentadoras de los medios de audiovisuales, pues obviamente son unas personas que tienen una estética muy cuidada. No salen en chándal con los pelos revueltos. Se llevan un buen rato en el camerino, sí, sí. Vale. ¿Por qué? Porque obviamente el aspecto de la persona es muy importante, casi tanto o a veces más, que el mensaje que se está dando. Vamos un poco más allá. ¿Y si resulta ya que te pueden coger tu imagen y con modificación de imagen, mejora del brillo de los ojos, de la comisura de los labios, de la tez de la cara, darle un poco más de color, etcétera? Es tu imagen, pero está tan sumamente perfeccionado que ya no distingue si es entre el Xavi auténtico y el Xavi digital. Y mi pregunta es, ¿y por qué tiene que parecerse un humano y no lo creo directamente de la nada? Ya está, cuestión de costes. Lo creo de la nada. Será cuestión de costes. Vamos a ver, ya estamos viendo que en los países asiáticos existen ya jóvenes que siguen conciertos de personajes virtuales. Y llenan estadios de conciertos de hologramas cantando. Es decir, no hay un humano detrás de esa composición, no hay un artista pegando botes y cantando. Está todo sintetizado, sale por los altavoces, es una producción y lo que vemos son unas imágenes dando brincos por un escenario, son hologramas. ¿Por qué no hacemos lo mismo con un presentador de televisión? La cuestión es, y hay ya muchas series futuristas distópicas que donde sale este elemento, donde sale un presentador totalmente virtual en la tele dando las noticias, ¿vale? La intención al menos de estas series distópicas es precisamente ridiculizarlo y criticarlo. Normalmente este personaje sale, no me acuerdo, me vino a la cabeza, pero no me acuerdo del nombre. Es incluso en algunas películas o series bastante ridículo, ¿no? Es un poco como una crítica de decir, piensa en lo que está diciendo y no quién te lo está diciendo. En este momento en la sociedad nos fijamos mucho en quién lo dice y qué aspecto tiene y si ofrece credibilidad. Cuando un locutor, periodista sale en un medio audiovisual, su imagen tiene que transmitir veracidad, tiene que transmitir confianza, aunque lo que diga sea una sarta de mentiras una detrás de la otra, ¿vale? No estamos acostumbrados, no queremos pensar en el contenido, independientemente de quién lo diga. Todavía creo que vamos arrastrando algo muy medieval, como de la palabra, o sea, soy rey por la gracia de Dios.
¿vale? Yo digo esto y como soy fulanito de tal o fulanita de tal o ejerzo este cargo o soy presidente de tal país o tal otro, lo que yo digo es cierto. No. La verdad, para empezar, la verdad absoluta, ya como término filosófico podríamos discutir y es muy difícil de alcanzar. Pero la verdad no se tiene por tener más o menos poder o más o menos estatus social. La verdad es la verdad y te puedes acercar más o te puedes acercar menos. Pero no depende del color, ni de la cara, ni de la altura, ni del sexo de quien lo dice. Es una cuestión de veracidad. Y lo que estamos perdiendo nosotros es la capacidad de comparar, de ser veraces. Empezamos a parecernos a los del cuento del lobo. ¿Vale? Que viene el lobo y nos lo creemos. Hasta que ya cuando no nos lo creemos pasa, ¿no? Esa es la moraleja del cuento, ¿no? Pero por ahora somos así de crédulos. Es decir, cuando alguien sale, y por desgracia con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el País Valencià, esto de hace 20 días, estamos viendo gente que se está aprovechando y lanzando un montón de mentiras en la red que mucha gente, por desgracia, se las cree. ¿Vale? El problema no son esta gente que dice mentiras. La cuestión es por qué no tienen credibilidad los medios oficiales. Esa es una cuestión que deberíamos plantearnos, ¿no? Porque si yo busco una información y tú me dices verde, azul y me voy al oficial, al que yo tengo confianza y me dice amarillo, digo, no, este ha dicho amarillo. Pero ¿por qué este tampoco es creíble? Esa es la cuestión. Yo creo que esa es la gran reflexión ciudadana que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué prosperan este tipo de personas con informaciones no veraces y el supuesto medio oficial, supuesto veraz, tampoco es de confianza para nosotros? ¿Qué está pasando aquí, pues? ¿Será que nos han engañado previamente? ¿Serán que no han sido claros y transparentes siempre con nosotros como para que... Hay un dicho, y vuelvo, hoy va a ser el día de los dichos, ¿no? Cuesta toda una vida ganarse la confianza y cuesta solo 10 minutos perderla para siempre. Entonces, esa quizás es la gran reflexión. Los medios hoy nos inundan con información de todo tipo, cada uno respecto al mismo evento puede encontrar información que sea de su gusto, ¿vale? Ya casi podríamos incluso encontrar información de que un partido de fútbol perdido 5-0, depende de donde mires, oye, lo que lo has ganado, el de 0 ha ganado, ¿eh? O sea, es decir, puedes encontrar ese discurso, no sé cómo ha ganado, pero algo ha ganado. Los medios son capaces de, las redes sociales, internet, ofrecernos información a nuestro gusto, pero a nuestro gusto es la verdad. Mira, esto que dices es verdad. Leí no hace mucho, los partes de guerra, de cuando la Guerra Civil Española, de el mismo periódico, pero que estaban los dos bandos. Oye, y el que ganaba, pues ganaba, pero el que perdía, depende del bando que estaba escribiendo, oye, parecía que había ganado la contienda de esa batalla, ¿no? Y eso es verdad. Mira, referente... No van muy alejados de la verdad en el sentido de que en una guerra todos pierden. Así que si los dos pierden, pues también pueden ganar los dos. Sí, no, pues en estos casos parecía como si ganaran los dos. Pero esto del mundo virtual, fíjate, hay la Hatsune Miku, que es una cantante virtual que ya ha llegado a hacer conciertos de telonera con la todopoderosa Lady Gaga. O sea, estamos a un paso que esta cantante virtual, que es un holograma, en el momento que esa luz tenga densidad, no te extrañe que le dé un golpe de cadera y caiga del escenario el real, ¿eh? Lo digo de forma figurada, evidentemente. Bueno, también hay que pensar, por ejemplo, que en el mundo de la música específicamente, como estás hablando, tenemos grandísimos productores que hacen canciones para otros artistas porque ellos o no tienen la capacidad de cantar o de subirse a un escenario y montar un espectáculo. Lady Gaga, por ejemplo, es un clarísimo ejemplo de un artista, pienso yo, que además es capaz de montarte un show, de montarse unas películas en el escenario, que aparte de cantante, aquella persona dirige una coreografía de cine o una especie de videoclip en vivo, es decir, tiene otras habilidades aparte de saber cantar. Entonces, claro, un productor, por ejemplo, y tenemos el ejemplo de Sia, esta cantante, que es la que aparece con la peluca blanca y negra, mitad y mitad, que nunca se le ve la cara, ¿vale? Porque precisamente ella le ha escrito muchas canciones a muchos artistas de primera línea, pero ella, que ahora se ha puesto a cantar porque descubrieron que tenía muy buena voz, no quiere eso asociado a la fama y ese estar en el candelero de las revistas, no. Entonces ella intenta guardar su anonimato al máximo, que todos sabemos qué cara tiene, pero digamos que es el mensaje que ella manda, ¿no? Esa parte ella no la quiere. Entonces,
Como artistas, hay muchos artistas que nunca los veremos en un escenario, pero igual componen unas canciones magníficas, ¿vale? Y simplemente renuncian. Ojo, el siguiente paso es que ese artista tampoco existe y sea una IA la que haya generado la canción. Entonces, eso es el negocio redondo y para todas las discográficas. Tengo una IA especializada que genera canciones, una IA especializada que las interpreta y otra IA especializada que saca el monigote de luz para bailar. Derechos de autor no le tengo que pagar a ningún artista y todo me lo como y me lo guiso yo. Y en el módico tiempo de 0, segundos casi. Bueno, a lo mejor en una hora tengo 1000 canciones. Ahora solo tengo que escuchar cuáles me gustan y cuáles no. Bueno, ya, ¿te acuerdas, Xavi, que te hice una canción para ti, dedicada a ti, con inteligencia artificial? Me costó 5 minutos o menos, ¿eh? No, correcto. Y además, obviamente, esas IAs especializadas son muchísimo mejores. Y no solo eso, además pueden hacer canciones en el idioma que tú quieras y adecuadas a la sociedad o al mercado que yo quiera, porque no son los mismos los gustos, por ejemplo, en Europa Central, que serían en la parte más oriental, como Portugal o España, como serían en la parte de la India. Entonces, estas IAs pueden tener en cuenta incluso estos factores para decir, ¿tú dónde quieres tener el hit? Yo quiero ser número 1 en la radio de la India. Pues obviamente cantaremos en indio una canción al estilo indio. Yo quiero ser número 1 en USA. Bueno, pues entonces vamos a... ¿vale? Y van a tener todo esto en cuenta. Mientras que un artista pues tiene una serie de limitaciones. Yo a la IA le puedo decir, ¿y de qué tipo quieres la canción? ¿Rock? ¿Hip hop? ¿Trip hop? ¿Dance? ¿Qué quieres? Mientras que el artista, pues un artista, por ejemplo, que esté clasificado dentro del rap, por ejemplo, como Eminem, pues no podemos verlo cantando cierto tipo de canciones, porque no son su ámbito. La IA pues cambia de un ámbito al otro como si nada, porque total al final es aplicar un patrón y una serie de conjuntos de instrucciones. ¿Crees que, no sé, pregunto, si las inteligencias artificiales crean incluso algún estilo nuevo de música de todos los que hay, que no son pocos, que algo es desconocido y que encaje bien con las necesidades auditivas, musicales, de gusto de una determinada parte de la sociedad? ¿Esto puede darse? Seguro que sí, y se va a dar. Estoy convencidísimo. Pero también tengo la fe de que se va a dar un rechazo total a este tipo de productos. Hoy día consumimos música como si fuera un producto de consumo. Esperamos las nuevas canciones como quien espera la nueva temporada de Prada o de Desigual en las tiendas de ropa de verano, invierno o de primavera. Vale, a ver qué han sacado de ropa nueva los diseñadores para ir con algo nuevo. La música es arte, se supone que es arte. Se supone que tiene que transmitir una emoción por parte del artista. Cosa que la IA ahora mismo creo que le queda un poquito lejos. Pero lo más importante, a mí, entre las emociones que me pueda suscitar un artista al que me puedo sentir identificado, sea hombre, mujer, o por lo que le ha sucedido, sobre todo estos artistas pues, que cantan canciones de desamor, o de amor, o de el tema que os apetezca, ¿vale? Al final casi todas las canciones tienen un mensaje, ¿vale? Con el que te puedes sentir más o menos identificado. Puedo empatizar con ello y puedo hacer la mía, pero a mí las emociones de una IA me traen un poco al pairo, ¿vale? Los artistas, los fans verdaderos de un artista saben dónde nació, su infancia, dónde estudió, cómo se hizo cantante y todo lo que le acompaña. Y eso es como la añada del vino, ¿vale? Son sus circunstancias, llegar hasta allí y obviamente como que le dan una dimensión extra a todo lo que produce ese artista. La IA es un ser plano, sin nada, sin historia, sin vida. ¿Es arte? Y aquí es la gran pregunta, ¿lo que genera la IA o son productos de consumo? Porque un bebé en pañales en el suelo, con un palo y 2 cacerolas hace ruido, ¿vale? Y está expresando una emoción, está contento allí, porque no tiene rabichi como un perro para menearlo, pero está súper contento allí pegándole hostias con el palo a todo lo que hace ruido, ¿vale? Eso es música. Ahí podíamos entrar en discutirlo, pero es arte, está transmitiendo una emoción, sin duda alguna, ¿vale? Ahora, la máquina, ¿qué emoción transmite? Y en caso de transmitirla, ¿es real o es falsa? Como humanos que somos, ¿vale? Recordad que lo primero que se pierde en una época de conflicto, cuando hay grandes guerras, lo primero que se sacrifica es el arte. Porque es como lo superfluo, ¿no? Lo que no llena, hay que dedicarse a la industria, a la producción, a la guerra. A la que hay tiempos de paz, lo primero que reflorece enormemente y nos hace y llena nuestras vidas es el arte. El arte es la máxima expresión de la humanidad.
¿vale? Cuando el humano no tiene que estar preocupando por salvar su vida, de que le caigan bombas o le persiga un tigre de dientes de sable o alguna cosa por el estilo, se dedica a hacer arte. Y todos tenemos ese pequeño artista más o menos frustrado dentro, que le gusta hacer maquetas de aviones o construir torres con palillos. Todos tenemos alguna necesidad de expresar plásticamente algo. Cantar en la ducha, ¿vale? Hay a muchos humanos que se les da mucho mejor que a otros, desde luego. Pero el arte es fundamental y es definitorio, pienso yo, de lo que somos como especie. Xavi, una pregunta. Es para darle un poco de humor. ¿La ducha sin el teléfono por el cual sale el agua, sería la ducha o no? ¿Qué opinas? No, necesitas un micro. Sí, señor. Eso y la guitarra de aire. Los dos instrumentos necesarios para todo amateur de la música es la pera de la ducha y la guitarra de aire. Yo creo que son dos elementos fundamentales. También, si me apuras, la batería de aire. Yo creo que todos hemos tocado la batería de aire. Por eso quiero decir que, si bien la tecnología, yo tengo muy claro que todas estas cosas va a ser capaz de hacerlas, tengo fe en de que los humanos vamos a aprender a diferenciar entre lo que vale y lo que no vale. Todos sabemos que hay vinos buenos y vinos malos. Todos sabemos que hay cosas de mejor y peor calidad y siempre nos gustan, somos morro fino todos, nos gustan las cosas buenas. Entonces yo creo que va a ser entre un producto de consumo, que es lo que puede ofrecer la IA, y un producto auténtico. ¿Por qué todos lloramos cuando vemos? Yo creo que la inmensa mayoría, el que no tenga sensibilidad o está muy tarado o sea muy sociópata, al igual no. Pero yo creo que si todos cogéis vídeos del Got Talent, de La Voz o de cualquier país, da igual, y cuando ves al pobre desgraciado que se sube con una historia de pena a un escenario y luego hace una actuación magnífica donde todo el mundo le reconoce su habilidad pese a todo lo que ha pasado, todos lloramos. Todos lloramos porque nos emociona. Nos emociona ver a un congénere, a un humano, un desgraciado, que consigue salir de la miseria y por un momento ser la estrella y obtener reconocimiento. Un poco lo que todos nos gustaría, ¿no? Que los demás nos reconociesen lo que somos, ¿no? Empatizamos con esa historia, empatizamos con esos cantantes. Y luego, obviamente, muchos cantantes incluso se han convertido en cantantes profesionales, como ha pasado aquí en España y en muchos países, ¿no? La Adele mismo también me viene a la cabeza, el Bustamante, gente así que venían pues allí con toda su ilusión y de repente pues se encuentran con el reconocimiento del público y se convierten en artistas. ¿Qué historia trae la IA? A lo mejor la crea y nos la creemos. Bueno, yo creo que ya sería rizar el rizo, ¿no? Pero vamos, realmente sabemos que es una IA. No puedes hablar con ella, no la puedes entrevistar, no la puedes tocar, no te va a firmar autógrafos a la entrada del concierto. Pero a lo mejor te dice, te voy a explicar mi historia. Yo resulta que era una idea. La idea en una cabeza de un hombre que estaba sin trabajo. Ese hombre sin trabajo fue despedido porque tenía unos ideales. Pero de repente esa idea se materializó en un programa informático con un software que, comentándolo con un amigo suyo haciendo un café, resulta que le interesó al otro que tenía un vínculo con una corporación de Silicon Valley. Oye, a lo mejor nos entrará por aquí, no sé, yo. Mira, a mí el día que me tenga que parar a escuchar las desventuras del destornillador que utilizo en el taller, o de mi portátil, de lo mal que lo pasa metido en la bolsa, oye, apaga y vámonos, me da igual. Son herramientas. No tienen alma, no tienen nada, son frías. Da igual, píntalo como quieras. Cuéntame la película que tú quieras, si no puedes sentir. O es que tienes miedo a la muerte. Si no sabes lo que es. No naces ya teniéndole miedo a la muerte como tenemos los humanos, sabiendo que nuestra vida es finita. Tú eres inmortal, ¿qué me estás contando? Mientras tengas pilas y electricidad duras para siempre. O sea, no están al mismo nivel. Por eso digo que tengo fe en que todo esto, al final, esta fiebre baje, ¿vale? Como toda infección, acabe bajando. La IA, estoy convencidísimo que va a ser una herramienta muy útil en muchísimos campos, pero yo espero, ¿vale? Deseo que el humano la desplace de aquellas áreas donde realmente no la necesitamos. Déjame hacerte otra pregunto mucho, que soy de dejarte, pero Xavi, quizás el humano ya no es tan humano viendo cómo se está actuando, pero buena parte de la sociedad también tiene ese ADN humano. Los otros a veces son como depredadores. Algo que me han pedido que te pregunte, Xavi, que no se me olvide. Estamos en el ecuador del programa.
¿Qué opinas de lo que está aconteciendo en las redes sociales y concretamente en el antiguo Twitter, que después, al ser propiedad de Elon Musk, se llamó X, que hay como, bueno, pues una migración de muchos de sus usuarios a la red Blue Sky, que curiosamente era creada y se creó de un cofundador de Twitter también. ¿Qué está pasando aquí? Cuéntanos. Bueno, en mi opinión, lo más normal del mundo, lo esperable. Es decir, para empezar, la compra de Twitter por parte de Elon Musk fue muy convulsa, ¿vale? Le obligaron a comprarla. Porque él hizo una oferta de compra hostil, ¿vale? Es decir, una oferta muy agresiva, y luego supuestamente no le habían dado todos los datos reales, sobre todo de cuántas cuentas eran reales y cuántas eran bots. Es verdad que lo comentamos, cierto. ¿Vale? Y al final él dijo, no, pues me habéis engañado, esto no es lo que estáis publicando que sois. Y digamos que se quiso tirar atrás. Los tribunales no le dejaron, le obligaron a comprarla. Bien. A partir de aquí, lo que a ti, imaginaos que os pasa en un supermercado, ¿vale? Vas a comprar una piña en oferta, que te dicen que es una piña magnífica, y cuando estás allí a punto de pagar descubres que aquello no es piña, que aquello es sucedáneo de piña. Dice, no lo quiero. No, Dios, tienes que comprarlo porque ya has cogido la lata. Pero no he pagado, no la quiero. Te obligan a comprarla. Bien. Lo que haría cualquiera de nosotros es salir del supermercado, coger la lata y tirarla a tomar por... ¿Vale? Porque ya que es mía, le he pagado con ella lo que me da la gana. Entonces, para empezar, esta respuesta tan humana, no descartéis que está en la mente del señor Musk. Twitter X es suyo y hace con él lo que le da la gana. Y si la quiere desmontar o la quiere cerrar, como es suya, hace lo que le da la gana. Y los demás, no tenemos nada que decir. Porque a fin de cuentas, es gratis. Nadie está pagando. Intentó ponerlo de las cuentas de pago, lo de pagar por el doble cheque azul, tal igual, bueno. Pero al final, la mayoría de los usuarios no pagan por ese servicio. Y cuando tú no pagas por un servicio, no tienes derecho ni a opinar de cómo se te da ese servicio. Y si no, podéis remitiros a todas las redes sociales, a todas, ¿vale? Donde firmáis un disclaimer, os abrís un usuario, no pagáis ni un duro, y ellos hacen con su servicio lo que les da la santísima gana. Y si te parece bien, bien, y si no, oye, que no estás pagando ni un duro, ¿a quién vas a reclamar? Como por ejemplo los correos electrónicos gratuitos de las dos grandes compañías. Si no te llegan los mails, ¿a quién le vas a reclamar? ¿Es que estás pagando por el servicio? Pues ya está, entonces, ¿qué problema hay? ¿Vale? O sea, ya sabemos de dónde sacan el dinero, lo hemos dicho aquí 100.000 veces, ¿vale? Pero tú, como usuario, no tienes ningún derecho a reclamación porque no estás pagando por ese servicio. Y, Xavi, ¿y no te extraña que coincide con justamente que Elon Musk coparticipa en la campaña electoral de los republicanos, concretamente de Donald Trump, y que al ganar las elecciones haya este altibajo tan bestial hacia Blue Sky? La cuestión es de que los Estados Unidos, si recordamos campañas electorales precedentes, ¿vale? Y señor Trump, independiente de la opinión pública, opinión personal que pueda tener cada uno, va a ser el primer presidente de los Estados Unidos convicto. Cosa que la ley norteamericana no lo impide, que esté en la cárcel y sea presidente, ¿vale? Pero va a ser el primer presidente que tiene estos enormes pollos allí montados y ha llegado a la presidencia. ¿Alguien se cree que este señor no va a hacer pagar a todos aquellos que le han intentado hacer la vida imposible? ¿Alguien se cree que con esas actitudes que tiene él, ¿vale? Que no voy a criticar porque no quiero hablar aquí de política, pero digamos tan no desmesuradas, tan claras, tan evidentes, ¿vale? No va a coger y se va a vengar de todos aquellos que le han estado demonizando todo este tiempo. Bueno, de hecho, y tienes razón, ya se vengó en una cena que fue como invitado cuando había otro presidente en el gobierno de Estados Unidos que lo ridiculizó, la verdad, fue como un mensaje así dirigido a Trump, bastante sarcástico, y le dijo así, sí, pues ya verás, voy a ser presidente. Y así lo fue. Pues bueno, es sorprendente en este contexto que veamos también, por ejemplo, que un señor que ya no eres presidente porque has perdido, que el día 20 de enero, cuando ocurrirá de facto, tú
te dediques a tomar decisiones en el conflicto de Ucrania. Cuando tú ya has perdido tendrías que decir, no, yo para lo que me queda no voy a meter más leña al fuego en ningún sitio. Tú estás como de interino ya hasta el día 20, dejo pasar 2 meses y me voy. ¿Entiendes? La cuestión es de que este señor, obviamente, quizás han sido las elecciones más reñidas de la historia de los Estados Unidos, con 2 posiciones muy polarizadas, y que además trascienden las fronteras. Que fuera de los Estados Unidos también su política y su forma de ser afecta a todo. Fijaros que ha subido las criptomonedas, lo que no está escrito, desde que salió oficialmente que iba a ser el presidente. Bitcoin está otra vez por las nubes. Gente huyendo de X, ¿por qué? Pues porque pueden ser censurados o pueden ser lo que sea. Se van a plataformas más afines a su pensamiento político. Porque quien no piense que las redes sociales tienen también afinidad política es que no vive en este mundo. Todas las redes sociales tienen cierta afinidad política. Por tanto, cuando llega un señor, o como Elon Musk, que por cierto hoy ha trascendido a los medios de comunicación principales, que ya se ha peleado acaloradamente con uno de los asesores del señor Trump, ¿vale? No sabemos si es porque Elon Musk apuesta para ser, digamos, la compañera sentimental de Trump o quiere ser el asesor number one, pero se les ve mucho juntos, ¿vale? Sabemos que Trump y Musk son muy, muy amigos. Todos sabemos que las apuestas tecnológicas de Musk han encontrado mucho recelo por parte de la administración norteamericana para implantar de forma masiva sus tecnologías, como el Hyperloop, como solucionar el problema energético de Australia y cosas por el estilo, y ahora podría ser que tuvieran vía libre para desarrollarlas. Ojo, es un arma de doble filo. Si las tecnologías de Musk se demuestran ser tan útiles y tan buenas, aquellos que no apostaban por ellas pueden acabar muy mal, pero si resulta que son un fiasco, pueden pagarlo muy caro los estadounidenses. Pero en todo caso es una jugada arriesgada, eso seguro que se podría considerar así. Por tanto, todo aquello que tenga que ver con Musk ahora está trumpizado, porque está claro que Musk y Trump son uno. Todos aquellos que no son afines a Trump o que no van a expresarse en muy buenas palabras versus esta persona, no publicarían en el diario del amigo. Eso es como mandarle, pues yo qué sé, en plena dictadura española, con el señor Francisco, intentar publicar en los medios oficiales ideas o cuestiones que fueran contra el caudillo. Pues obviamente estabas pidiendo a gritos que supieran quién eras y fueran a por ti. Así que yo creo que esa migración es una migración natural. ¿Por qué? Porque se ha visto que Musk tiene una clarísima alineación política con el señor Trump, y todos aquellos que no sean afines a Trump, mejor que no publiquen en X. ¿Tú sabes que ya hay muchas personas pidiendo información para irse de Estados Unidos, cambio de residencia, entre otros lugares Canadá, por proximidad? Porque es lo que dices tú, ¿habrán represalias? ¿Habrá persecución de la gente que ha hablado tan mal, ha perseguido a Trump? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo lo que opino es de lo que nos trascendió a Europa. A mí me sorprendió mucho que una de las cosas que se tiene contra Trump es que tenía documentos oficiales en su casa. A mí que un presidente de los Estados Unidos se lleve el trabajo a casa, pues no me sorprende en absoluto. Ahora, si esos documentos los hubieran encontrado en casa del amante o en casa de un amigo, pues obviamente, no sé, ahí ya no procede, ¿no? Pero que en su casa tuviera documentos oficiales, cuando se es presidente las 24 horas del día y a todo, pues yo me imagino que nuestros presidentes de los países nuestros, del país del que nos estéis escuchando, algún documento tiene en su casa que se ha llevado para revisar antes de ir a dormir o alguna cosa por el estilo. Entonces me pareció muy excesivo ir a hacer un registro de este tipo a un presidente y encontrar documentación que es de su trabajo, que no es documentación robada, es documento de su trabajo. Yo no lo entendí, esa noticia tal como llegó a Europa. No sé si allí se fue de otra manera o lo que sea, pero yo no la acabé de entender. Lo que sí que está claro es que él representa una línea muy dura dentro de su ideología y creo que la parte contraria se ha ocupado más en construir y demonizar una figura no válida de este señor que proponer una propuesta alternativa más atractiva a las ideas de este señor. Que el elector norteamericano esto lo ha percibido. Es decir, oiga, se está dedicando más a criminalizar al rival político en lugar de propuestas
que usted ya estaba como vicepresidenta del gobierno y que ahora no habla de propuestas económicas, de bienestar, etcétera, etcétera. Y eso ha pasado factura, ¿eh? Bueno, a ver, es un poco como pasa en nuestro país vecino del sur. En España tenemos una oposición que se dedica a nada más que demonizar y además delincuente al que gobierna, pero no propone absolutamente nada. Entonces, para mí, al menos como ciudadano, que creo que tengo dos neuronas juntas, para mí hay uno que está haciendo política, correcta o incorrectamente, se equivocará o no, y el otro no está haciendo nada, porque no proponen nada. Solo decir, mira qué mal lo hace ese, mira que eso lo sé hacer yo también. Y no necesito cobrar el sueldo de un diputado y estar allí a cuerpo de rey para decir simplemente, es que se lo ha hecho mal, es que, a ver, ser un poquito responsables. O sea, si tú quieres realmente demostrar que una persona de tu lado lo está haciendo mal, ya no hablamos de política, hablamos de todo. Demuestra tú con tus ideas que se puede hacer mejor. Pero no te dediques a hacer esa oposición irresponsable donde solo te dedicas a lanzar, digamos, pegotes de mierda contra la otra persona que manda. Y eso es lo que vemos en las oposiciones, en las democracias actuales. Y obviamente llega un momento que el elector, como tú bien dices, tiene que elegir entre el que dicen que es malo y el que propone algo. A menos este propone algo. Estará muy loco, sí, está muy loco, todos lo sabemos. Pero ha propuesto cosas. ¿Que sean realizables o no? Bueno, ¿qué has propuesto tú? ¿Qué has propuesto tú? Y yo creo que esa es la gran dicotomía, ¿no? De que se olvidan de que la gente sí, somos en general una manada de borreguitos, pero tan bobos no somos. Entonces, claro, si me das a elegir entre barranco o desconocido, pues voy al barranco, porque el otro es que no sé ni qué me estás proponiendo. Y Xavi, por ejemplo, mencionabas esta última medida que, vaya, contra todo pronóstico, cuando se ha evitado que Ucrania lance misiles de largo alcance sobre suelo ruso, ahora, a pocas semanas, como quien dice, de dejar el despacho Oval, la Casa Blanca, del señor Biden, yo no sé si decirle que esto es como una especie de órdago, lo que ha lanzado Biden sobre Trump. Decir, sí, ahora ya se puede utilizar misiles de largo alcance. ¿Qué análisis tú puedes hacer sobre esta medida? A mí lo que confío, como he escuchado en los medios a muchos analistas políticos y militares, es de que esperemos que Putin, que es un señor que piensa a muy largo plazo, ¿vale?, no tenga un calentón, ¿vale?, menos mal que no es argentino, ¿vale?, y le dé por utilizar armamento de verdad. Porque lo que sí que está claro es que si bien obviamente no es comparable el ejército ruso con el estadounidense, que es la mayor potencia mundial, lo que no es comparable es el ejército de Ucrania con el ruso, ¿vale? Y si resulta que este señor le diera un calentón porque fuera latino y de algún país sudamericano así un poco más, y cogiera y le diera por utilizar artillería en plan masivo o armas nucleares tácticas, de esas que explotan poquito, que dicen que no son super bestias, pues a Ucrania la borra del mapa. Y fijaros que en Rusia, ¿vale?, y eso nos lo hacen llegar solo de tanto en tanto, pero si veis medios cercanos por allí, los medios polacos se ocupan mucho de hablar de esto, hay mucho rechazo a la guerra de Ucrania dentro de Rusia. Y tiene manifestaciones muy a menudo de gente proclamándose en contra de la guerra contra lo que piensan que es sus hermanos. Hasta que empiezan a caer los misiles en las ciudades rusas. Entonces, de repente, puede ser que la población rusa diga que ya está bien y que no podemos permitir que el ucraniano mate rusos en territorio ruso. Por ahora se percibe la guerra en Rusia, y podemos verlo en medios cercanos, ¿vale?, que Rusia está atacando a Ucrania con o sin motivo, pero que solo sufre el ucraniano, pese a que ha habido ya invasiones en territorio ruso. Pero como que no hay mucho daño. Si empiezan a caer esos misiles a 300 kilómetros y empiezan a impactar en ciudades rusas y causando muertos, fijaros qué fácil es para el mundo, y nos podemos ir un poquito más al sur, cuando 2 cohetes caen en un barrio, matan a 10 personas y yo mato y hago un genocidio sin ningún problema. ¿Vale? Y sabéis de qué otra zona de guerra estoy hablando, ¿no? Entonces, con esta zona activa, lo que quedaría muy descarado y muy evidente, que es así, pero sería muy evidente, es aplicar un doble rasero de aquí se puede y aquí no se puede. Cuando encima, en este lugar donde se está permitiendo, la población que lo sufre no tiene ni ejército. No tiene tanques, no tiene fusiles, no tiene nada, solo son... milicias. Correcto, Ferran, son milicias.
no es un ejército organizado. Por lo tanto, si la respuesta fuera de la misma proporción que está ocurriendo en la otra área de conflicto, podremos esperar una respuesta muy, muy agresiva. Y obviamente lo que nadie desea, que se emplee ese tipo de armamento que no se debe emplear. Pero lo importante es, en un país, la opinión pública tiene mucho peso respecto a los conflictos que se libran. Vimos el gran problema que supuso para Estados Unidos la guerra de Vietnam, con su propia población. Ahora mismo, la guerra de Ucrania no es popular en Rusia. Yo creo que esta decisión es muy poco acertada por parte de Biden, porque podría popularizar o darle más soporte popular a Rusia en este conflicto, cuando lo que interesa es precisamente todo lo contrario. Que no la soporten, que se siga presentando a los ucranianos como víctimas de un acto de agresión no justificado y este conflicto perezca dentro de la propia Rusia, de la Federación Rusa. ¿No te extraña que incluso cuando vimos el debate político del Biden y Trump, veíamos que el hombre pues se equivocaba, las fechas, las expresiones, un hombre falto de energía? Incluso decían estos teóricos de la conspiración que este nombre no es un nombre normal, que aquí dentro de esa funda hay algo diferente, no sé. Pero dices, oiga, si usted ya está fuera, su partido ha perdido las elecciones, se sabe lo que proclama en la campaña electoral Trump, ¿por qué toma esta decisión? ¿Qué hay aquí? Y además, el tema es, Xavi, que, atención, hace pocas horas Putin ha ratificado la doctrina nuclear de Rusia actualizada. Y entre otras cosas, yo recomiendo que la gente se lea el documento, que poca broma, dice que una agresión contra Rusia de cualquier país que forme parte de un bloque militar será considerada una agresión del bloque en su conjunto. Entre otros puntos que dices, oiga, es que a la que un pepinillo de esos, volante, vaya a una instalación militar o una ciudad o lo que sea, va a haber respuesta. El análisis que se hacía este final de semana respecto a esto es muy sencillo. Putin piensa que esos misiles necesitan de un equipo técnico muy especializado para poder ser lanzados. Esos misiles no es apunto con un láser y doy un botón, ¿vale? Necesita de personal del ejército norteamericano para ser lanzados, concretamente. Y él interpreta que si militares de la OTAN, con armamento de la OTAN, atacan Rusia entra en guerra no con Ucrania, con la OTAN. Y eso significa la Tercera Guerra Mundial. Es así de simple lo que él está diciendo. Eso es la amenaza suya, esa es su apuesta en el póker. Si la OTAN le ataca, él atacará a la OTAN. Significa que todos los países europeos estamos en el punto de mira. Y sus misiles nucleares intercontinentales sí nos llegan. Y también llegan a Estados Unidos. Yo os hago una reflexión. Todos aquellos que lleváis en este planeta viviendo más de 30 o 40 años, tenéis muy claro de qué pasaría si un país se atreviese a lanzar una bomba dentro del territorio estadounidense. Creo que todos tenemos la misma idea. A ese país lo barren del mapa. Y ya puede decir lo que quiera quien quiera, que lo barren del mapa. ¿Por qué los demás tienen que ser diferentes? ¿Por qué un país que todavía ha heredado ese, aunque ahora no lo sea, de cuando era la URSS, ese de ser la potencia, el segundo o primer bloque junto con los Estados Unidos, va a permitir que se le ataque en su territorio con armas estadounidenses lanzadas por estadounidenses? ¿Os acordáis de la crisis de los misiles de Cuba, no? Uh-huh. Solo iban a poner unos misilitos en Cuba que era armamento ruso que iban a lanzar eventualmente unos rusos. Y casi nos lleva al borde de una guerra nuclear. ¿Por qué jugamos a lo mismo? Para mí me parece un acto de irresponsabilidad política jugar a estas cosas. Porque no es solo y como he dicho antes, hace un rato, las guerras todos pierden. A lo mejor estos teóricos de la conspiración tienen razón de que Biden no es humano. Y digo esto porque además hemos escuchado las declaraciones de Medvedev y ha dicho textualmente, Xavi, a ver qué opinas, quizás Biden decidió irse a lo lindo de la vida llevándose consigo a gran parte de la humanidad, porque Moscú tendrá derecho a responder con armas de destrucción masiva tanto contra Kiev como contra los propios miembros de la Alianza Atlántica, advirtió el expresidente ruso. Oiga,
Es que falta nada, ¿eh? Falta nada. ¿Por qué esto? Bueno, ya te digo, los analistas dicen que no, vamos a pensar que saben más que nosotros y dicen que es un paso más hacia esa escalada, pero lo que sí que está claro es que es un paso en esa dirección. Lo que no se entiende es un señor presidente saliente, que ya no pintas nada porque has perdido, de ese paso así, a la brava, sin el apoyo o una reunión del Consejo de la OTAN. Pasar por el Congreso. Ni pasar por el Congreso, ni por el Senado. Lo permito por mis santos. Eso es preocupante. ¿Por qué? Porque obviamente este señor hace mucho tiempo que no gobierna. Con esas aptitudes psicológicas y físicas que tiene, es incapaz de gobernar hace mucho tiempo. Y los que están detrás, que mueven sus hilos, todos sabemos que un presidente muchas veces hay otros grupos de interés detrás, probablemente digan, vamos a dar un último empujón antes de irnos para ver si la liamos parda. Y eso me preocupa, que es un empujón que parece hecho a la desesperada, no parece programado, no parece pensado, sino que me voy a ir, como dice un poco Mendeleev, ¿no?, a lo grande, vamos a empujar un poquito más. Recordar que la industria armamentística tiene mucho peso en los países occidentales, vender armas es uno de los grandes negocios, y a ver qué pasa, El problema, como digo, que afortunadamente creo que el ruso es un tío muy frío y no tiene arrebatos así de cólera, sino hace tiempo que, ¿os recordáis los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial? Todavía hay ese armamento por ahí. Si yo meto 4.000 piezas de artillería que empiecen a bombardear día y noche durante 10 semanas, ese país no queda ni una flor en pie. Y solo con armamento convencional, ya no te digo utilizar armas nucleares. Es que además hay algo que no cuadra, al menos a mí, que justamente ha habido la reunión del G20, que se ha firmado una declaración en la cual pues se acuerdan, entre otras cosas, construir una paz amplia, lo digo tal cual, justa y duradera en Ucrania. Y toma esta medida el presidente aún actual en funciones, Biden. Xavi, aquí hay una estrofa que se me ha escapado. Hay una estrofa que creo que se nos escapa todo, y es: ¿cuántos de aquellos que nos escucháis sabéis el motivo del por qué están en guerra Rusia y Ucrania? Buscadlo, pensadlo. La Segunda Guerra Mundial fue una lucha de ideologías. Fue la justificación. Una lucha de ideologías. Se luchaba contra el fascismo. Los países del bloque, Italia, Alemania, Japón, eran fascistas, eran totalitarios, y el resto del mundo no quería que ese tipo de políticas o de gobiernos prosperasen, más allá de sus políticas expansionistas, ¿de acuerdo? Pero sobre todo se nos vendió como una lucha contra el fascismo, luchábamos por la libertad. Ingleses, la resistencia francesa, España no se inmiscuyó, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, fueron aliados, Rusia de los estadounidenses, Estados Unidos dieron muchísimo armamento a los rusos para poder frenar a los nazis, porque se luchaba contra el fascismo. Ojo, en Rusia había stalinismo. O sea, era preferible un comunismo exacerbado como el de Rusia que no el fascismo de Adolf. Que después ya vimos lo que pasó. Por donde pasaron el ejército soviético se quedó los países. Bueno, la cuestión es de que en aquel momento, dentro de todos los males, el peor era ese. Pero fue una lucha ideológica. ¿Por qué están en conflicto en Gaza? ¿Por qué? Real. ¿Por qué? Buscarlo. No es por lo que nos dice la prensa. No es por los actos de ese pequeño grupo. ¿Por qué están en conflicto en Ucrania? Buscar las verdaderas razones de los conflictos y entenderéis el por qué los conflictos se alargan, no se alargan, se libran de tal manera, se libran de otra. ¿Por qué en todo este tiempo no ha habido una utilización? Salen vídeos continuamente de tanques rusos que son destruidos, son T-70 y T-80 de hace los años 70-80. ¿Por qué no vemos ninguno de sus tanques modernos, los Armata, por allí corriendo? ¿Vale? ¿Por qué no vemos el gran poderío de su aviación, no dejando que se mueva ni Dios de salir de los agujeros porque te bombardeó inmediatamente? ¿Por qué parece una guerra a baja cocción? ¿Por qué parece una guerra a fuego lento? ¿Por qué no parece ese conflicto total que todas las películas bélicas se han ocupado de mostrarnos, de que eran las grandes ofensivas de las Ardenas, del desembarco de Normandía, donde en una semana aquello se acabó, el país invadido? ¿Y por qué no? Teniendo como tiene una superioridad en hombres y en armamento Rusia sobre Ucrania bestial, que podría haber acabado hace tiempo con todo, ocupar el país y decir: la OTAN, ahora si quieres vienes, pero este país es mío y ahora me atrinchero, ¿vale? ¿Por qué no ha ocurrido eso? Buscar los motivos. Y cuando encontréis los motivos, descubriréis o empezaréis a unir los puntos como hacemos nosotros. Caray, Xavi, qué análisis más interesante.
Mira, solo un dato, Blue Sky ya empieza a tener problemas porque, claro, se ha ido muchos usuarios a esta plataforma y resulta que en tan solo 24 horas ya pues están recibiendo miles de reports, en el sentido de que hay aproximadamente 300 denuncias por hora por la información. Yo no sé si va a soportar este crecimiento, exponencial, veremos. Bueno, y que esos servidores hay que pagarlos, o lo pagarán los usuarios, o alguien tendrá que invertir para aumentar la infraestructura de ese servicio. Sí, veremos, ¿eh? Xavi, ¿qué análisis más bueno? Te propongo que ahora al acabar el programa nos vayamos a tomar algo y sigamos conversando. Ahí vámonos. Amigos y amigas, Xavi, como siempre, un placer. Te esperamos en la próxima. El placer es mío, compañeros y compañeras. Un abrazo para todos y todas. Y amigos, ya lo volvéis a tener aquí, vamos así con Xavi. Pensad, sobre todo, no me apretéis, pero que Xavi tiene una empresa que tiene sus obligaciones, pero siempre durante todo este montón de años puedo decir que es hombre de honor y de palabra, y lo tenemos aquí compartiendo, pues bueno, una forma de pensar que nos añade un amplio de banda importante para entender lo que está pasando. Y no os dejéis manipular y no os creéis nada de lo que os digamos incluso nosotros, sino que lo que queremos es que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.